Muy buenas noches, bendiciones, bienvenidos a este tiempo de avivamiento. Damos gracias a Dios que podemos compartir una palabra del Señor, una palabra que nos llena del Espíritu Santo. Iglesia Visión Internacional, un abrazo para todos, todas las familias, todos los escuderos, todos los que hacen su grupo de visión, todos los que asisten a nuestra iglesia, los que se conectan al tiempo de fe en familia. Pues esta es una palabra para que podamos recibir más dirección del Espíritu Santo, más poder del Señor, más revelación, más autoridad. Recuerda que cuando Jesús llamó a sus apóstoles, dice que los llamó para que estuviesen con Él, para darles autoridad, para enviarlos a predicar, para enviarlos a sanar los enfermos y a echar fuera los demonios. Y la iglesia es esto, la iglesia sencillamente somos los hijos del Señor que estamos en esta tierra y que queremos servir al Señor y queremos hacer la obra de Dios. Así que bienvenidos, Padre, gracias por esta noche tan especial en nuestra celebración de avivamiento, Señor, que sea la unción de tu Espíritu Santo descendiendo sobre nuestras vidas, ungiendo tu iglesia con poder y dándonos esa revelación, esa guía, esa dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero compartir contigo esta noche este tema que he llamado Eres un portador de bendición. Donde quiera que tú vas, estás portando la bendición de Dios para bendecir a otros. Estás portando la bendición de Dios para restaurar a otros, transformar las vidas, desatar poder de Dios a través de ti, portador de bendición, como un instrumento de milagros de parte de Dios para otras vidas, como un instrumento de salvación para que otras personas conozcan del Señor. Así que yo te invito a que abras tu corazón y que creas a esta palabra, a este llamado que el Señor ha hecho de ti, y que recibas esta instrucción y revelación de parte del Espíritu Santo. En tu Biblia, en Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Vamos a mirar en Hechos 5, vamos a mirar también en Hechos 9, cómo el apóstol Pedro fue esa persona una de las personas que Dios levantó, que fue un portador de bendición impresionante, tremendo. Y hay esperanzas para cada uno de nosotros, porque imagínate que este hombre en su momento, cuando no estaba lleno del Espíritu Santo, negó a Jesús. Y el Señor fue a darle una nueva oportunidad y lo restauró. Y luego lo llenó y lo ungió con el Espíritu Santo. Y Pedro se convirtió en un tremendo hombre de Dios, en un portador de la bendición de Dios. Donde quiera que iba, él dejaba bendición de Dios a su paso. En cualquier lugar donde él iba, allí ocurría algo, allí el poder de Dios se manifestaba, las vidas eran tocadas, las familias eran restauradas, y eso es lo que el Señor nos está hablando en esta noche. Vamos a leer entonces, pero luego vamos a detallar algunos aspectos importantes. Hechos 5, versículo 12 al versículo 16, dice así: Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Tremendo, ¿no? Impactante, gloria a Dios. En Hechos capítulo 9 también nos sigue hablando de Pedro. Hechos capítulo 9, verso 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó.
Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Qué impactante, Pedro, y qué impactante lo que el Señor puede hacer con cualquier hombre o mujer que le entregue su vida a Jesucristo y que permita que Dios transforme su vida. La vida de Pedro había sido transformada. Este hombre había entregado su vida a Jesús. Dios había transformado todo su ser, y Pedro había conocido el amor de Jesús, había sido lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo. Yo sé que muchos de las personas que me escuchan o me están viendo han conocido de Jesucristo. Has tenido un encuentro personal con Jesús. El Señor ha perdonado tus pecados, te ha dado una nueva vida, te ha dado un propósito. Y qué tremendo que este hombre, aquel día que conoció a Jesús, que no había pescado absolutamente nada, el Señor Jesús hizo el milagro de lo que se llama en la Biblia, o en algunos subtítulos que vemos en algunas traducciones de la Biblia, la pesca milagrosa, que fue cuando echó la red, pescó en una hora que nadie lo hacía, y el Señor hizo ese milagro y le dijo: yo haré de ti un pescador de hombres. Conocemos al Señor y Él nos llena de un encargo, nos llena de un propósito, nos llena de unción, nos da un mensaje, nos da una misión, y es que nosotros podamos ser portadores de bendición para donde quiera que vayamos, que venga esa bendición. Y debe ser nuestra oración y nuestro anhelo, y es mi oración por ti y por cada uno de nosotros, pero es mi oración que el Señor lo haga así con cada uno de nosotros, lo haga así contigo, que donde quiera que tú vayas, allí dejes bendición. Donde cualquier lugar que tú entres, allí las personas reciban bendición. En cualquier casa o hogar donde tú entres, la gloria de Dios descienda sobre ese hogar, las vidas sean cambiadas, transformadas, y dejes bendición. Tú y yo somos portadores de bendición. Dice Hechos 5:12 que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Entonces la gente recibía bendición a través de los apóstoles, pero no porque por su naturaleza humana pudieran hacerlo, sino porque estaban llenos del Espíritu Santo. Somos portadores de bendición. Para que la bendición fluya, lo que tú y yo tenemos que buscar es mantenernos llenos del Espíritu Santo. Buscar vivir siempre en la unción del Espíritu de Dios, porque estos hombres eran hombres comunes y corrientes, pero lo que marcaba la diferencia es que estaban llenos del Espíritu Santo. Era gente que amaba a Dios, era gente que quería servir al Señor con todo su fuego, con todo su corazón. Dice que el verso 14 de Hechos 5, que los que creían en el Señor aumentaban. Así que estos hombres lo que hacían era traer un crecimiento. Y tú y yo debemos anhelar, lo que debemos hacer es anhelar ser esos instrumentos de crecimiento. Más personas sean tocadas por el Señor, que más personas sean impactadas por el amor de Jesús, que más personas puedan experimentar poder de Dios en sus vidas,
Dios manifestándose en todo. Dice que eran muchas señales, que eran muchos prodigios. Es más, Pedro estaba tan lleno del Señor, que dice la Escritura que sacaban a los enfermos en las calles, que los ponían en camas, en lechos, para que cuando Pedro pasara, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Tanta unción que había en este hombre que, bueno, la Escritura aparentemente nos muestra cómo incluso habían manifestaciones tan sobrenaturales que la gente colocaba a los enfermos y pasaba Pedro y que la sombra cayera sobre ellos. No era Pedro, era la unción del Espíritu Santo a través de Pedro. Pero qué maravilloso, cuánto necesita este país hoy en día estos portadores de bendición. Cuánto necesita este país que cada uno de nosotros seamos portadores de esa bendición del Señor. Tú que has conocido a Jesús, y si hoy por primera vez ves este mensaje, si tú le entregas tu vida a Jesucristo, como Pedro lo hizo, antes se llamaba Simón, y Jesús le dijo, ya no será tu nombre Simón, sino que Pedro será tu nombre de aquí en adelante, que significa firmeza, que significa roca. Y el Señor quiere llamarte y quiere librarte y limpiarte de todo pecado, de toda maldad. Qué rico es servir a Dios, conocer a Dios, hombre, lo más grande. Uno se libra de todo ese peso de pecado, se rompen yugos, ataduras, el Señor te libra de la tristeza, de la frustración, de todas esas amarguras que el enemigo quería sencillamente usar, todas esas amarguras y esas ataduras para separarte. Porque Satanás sabe que un hombre o una mujer, cualquiera que sea, cualquiera que haya sido sus pecados, al ponerse en las manos del Señor, al ser transformado por el poder del Señor, se convierte en un instrumento de bendición en esta tierra. Y el enemigo no quiere eso, el enemigo no quiere que la gente experimente poder de Dios, milagros. El enemigo no quiere que la gente se salve, se convierta al Señor. Pero dice que eran muchas las personas que este hombre Pedro impactaba. Y tú y yo tenemos que tener eso aquí en nuestra mente y en nuestro corazón. Señor, de aquí a que tú me llames, de esta tierra, yo quiero impactar muchas personas, que a través de mi vida muchas familias sean impactadas, muchos jóvenes. Si nosotros no solamente nos enfocamos a hacer nuestra agenda, yo interesado solo en lo mío, mi trabajo, mi casa y mis planes, realmente nos estamos perdiendo de mucho. Yo creo que debe ser al contrario, como estos hombres nos dieron un modelo, porque fueron los primeros cristianos en la tierra y nos dieron un modelo. Y el modelo que ellos nos dieron primero es que fueron llenos del Espíritu Santo, llenos de unción, y segundo, ellos entendían que eran portadores de la bendición de Dios. Y de esa manera siempre iban intencionalmente con el propósito de bendecir a otros, de salvar a otros, de compartir el mensaje, de orar por ellos, de desatar poder de Dios, de orar por milagros. Entonces tenemos que trascender más allá de yo voy a mi trabajo, yo me preocupo por mi casa y yo tengo mis planes. Realmente eso es demasiado insípido para algo tan grande que el Señor te quiere que tú vivas y que seas un portador de la bendición del Señor para otras personas. También dice el versículo 16 de Hechos 5 que gente que estaba muy mal, gente que estaba enferma, gente que estaban atormentados por espíritus inmundos, eran sanados, que traían a muchas de estas personas que estaban mal, pero muy mal. Y la verdad que sin el Señor uno está muy mal en la vida. Uno está muy mal, los matrimonios están muy mal cuando el Señor no está, los jóvenes están muy mal. Dice que estaban enfermos, dice que otros estaban atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Todos eran sanados. Se nos habla pues de este hombre Pedro, se nos habla de los apóstoles y nos habla cómo ellos desataban una bendición tan poderosa que esta gente que tenía espíritus inmundos eran sanados, eran liberados. El cambio era total. Y tú y yo tenemos ese privilegio, mis amados. Amada iglesia, vamos a creer a esta palabra. Vamos a donde, en cualquier lugar que vayamos,
Dios nos da la unción para transformar ambientes, para transformar maneras de pensar, para que el Espíritu Santo transforme las maneras de pensar. Tú eres ese instrumento. Cuando abres tu boca, cuando das una palabra de Dios, cuando proclamas el nombre de Jesucristo, cuando oras por la gente, cuando miras con esos ojos de amor y de misericordia, cuando te acercas a la gente y desatas una palabra de Dios, mira todo lo que puede pasar. La gente está atada a espíritus inmundos, la gente está enferma emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, físicamente, porque la enfermedad no solamente es física, es en todos los órdenes. Y donde quiera que tú vas, ahí en la oficina, ahí en el colegio, en la universidad, con los vecinos, en tu propia casa, con tus otros familiares, los tíos, los primos, los hermanos, los amigos, en fin, en ti hay una bendición que tú estás portando, una unción del Espíritu Santo. En el capítulo 9 de Hechos, seguimos viendo cómo el paso de Pedro por donde quiera que iba, ahí dejaba bendición. Dice Hechos 9:32, aconteció que Pedro visitando a todos. Vemos cómo Pedro quería desatar bendición sobre la gente. A veces nos falta ser un poco más intencionales. Nos dejamos como robar toda la disposición de nuestro corazón que deberíamos tener para el Señor, toda la disposición de tiempo, toda la disposición de fuerzas, toda la disposición de recursos, toda la disposición de creatividad, toda la disposición de esos talentos que el Señor nos ha dado. Nos dejamos robar por las presiones, por las presiones del mundo, las distracciones, los problemas, las dificultades, pero Pedro no. Pedro era intencional. Voy a visitar a estas personas, voy a acercarme a ellos porque yo tengo una bendición que puedo compartir sobre ellos. O sea, Pedro no se creía el Superman, el chacho de la película, pero Pedro entendía que él era un siervo de Dios y que Dios había depositado sobre él una gracia, una unción, un fluir del Espíritu Santo, y que él podía acercarse a esas personas y desatar sobre ellos, ministrar sobre ellos, impartir sobre todas esas personas de lo que el Señor había dado en su vida. Uno de ellos fue Eneas, en el verso 33. Eneas llevaba 8 años en cama, dice Hechos 9:33, y era paralítico. Y entonces Pedro le dice: Eneas, Jesucristo te sana. Y nosotros tenemos que entender que no es algo que yo tengo porque yo lo conseguí. No es algo que nosotros tengamos porque lo hayamos conseguido nosotros. No, es algo que nos fue dado por Dios. Por eso Pedro entonces no está como en afugias. ¿Qué voy a hacer? No, Pedro, no, yo voy a desatar lo que Dios me ha dado. Entonces esto es muy bueno, porque muchos cristianos dicen: no, pero es que yo no soy capaz, no, pero es que yo no tengo esa autoridad que otros tienen, no, pero es que otras personas tienen más talento que yo, no, es que otras personas tienen como no sé, como cierta cosa más chévere que yo. No, Señor, tú tienes a Jesucristo en tu corazón, tienes el poder de Dios, tienes al Espíritu Santo, y tú puedes hacer lo que hizo Pedro. Eneas, Jesucristo te sana. El que sanaba a Eneas no era Pedro. El que sana a la gente que está a tu lado no eres tú, es el Señor Jesucristo. Jesucristo te sana. Levántate, haz tu cama. Y dice que enseguida se levantó. 8 años paralítico. Y recibe una palabra de Dios, un mensaje del Señor poderoso. Y donde quiera que tú vayas, abre la boca y confiesa una palabra afirmativa de Dios para esa vida, para esa familia, para ese matrimonio. Puede que se esté destruyendo, puede que esté en la ruina financiera, puede que haya un diagnóstico severo de enfermedad, pero eso nos llamó a desatar poder. Jesucristo te sana. Mira, el Señor Jesucristo bendice tu casa. El Señor Jesucristo te sana de esa enfermedad, y tenemos que ser así. Y así es como nosotros vamos impartiendo esa bendición, porque somos portadores de ella, pero en el nombre de Jesucristo. Dice que enseguida se levantó, y dice que se convirtieron al Señor. Los que vieron este milagro, los que habitaban allí, se convirtieron al Señor, porque finalmente nosotros somos portadores de la más grande bendición y del más grande milagro, y es que una vida sea transformada por Dios, haya una conversión de corazón.
Recordemos que los discípulos en la misión de los 12, que Jesús los envió de dos en dos, y ellos llegaron felices. Uy, Señor, en tu nombre sanamos los enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios, eso fue impresionante. Y estaban muy emocionados porque se estaban dando cuenta que ellos estaban haciendo lo mismo que Jesús, porque Jesús los había enviado bajo esa autoridad, bajo esa unción. Y el Señor pues recibe el informe y les dice: yo mismo, es verdad, no, pues está bien que, imagínate, bueno, sanaron enfermos, echaron fuera demonios, y yo mismo vi caer a Satanás como un rayo del cielo. Mire, ustedes alégrense más de que sus nombres estén inscritos en el cielo. Es decir, que la mayor bendición que nosotros podamos compartir con otras personas, la mayor bendición es, el mayor milagro es la salvación de un alma, es la conversión de una persona que pueda tener esa conversión de una transformación de vida, de ser una persona totalmente distinta. Todo aquel que tiene un encuentro personal con Cristo, su vida es transformada. Dice la Biblia que cuando alguien se arrepiente, recibe el perdón de sus pecados, recibe la salvación y vida eterna. Entonces Jesucristo dice: no, espectacular que los demonios salgan, que los enfermos se sanen, pero pónganse más felices y más alegres porque sus nombres estén escritos en los cielos. Es decir, hay una mayor bendición y hay un mayor milagro que se llama la salvación del alma. Un día todo se acabará, todos tenemos que salir de esta tierra, todos moriremos algún día, pero lo más importante es la salvación del alma. Una persona puede tener mucho talento, mucha capacidad, haber hecho una cantidad de cosas, haber viajado por el mundo entero, pero si no le entregó su vida a Jesucristo, pues no irá a una eternidad con el Señor, se perderá en las tinieblas, lo dice la palabra del Señor. Entonces no hizo mayor cosa. Pero aquella persona que conoció a Jesucristo y su vida cambió y vino esa paz del Señor, el nombre de esa persona estará inscrito en los cielos. Y ese es la mayor bendición que nosotros podemos impartir hacia los demás. Pregúntate: ¿cuántas personas quisieras tú que se salvaran a través de ti? En lo que queda del año, 3 de agosto a 31 de diciembre, ¿cuántas personas quisieras tú que a través de ti se salvaran? Dios va a hacer milagros. O sea, tú vas, donde quiera que vayas, tú puedes, como hizo Pedro, impartía poder de Dios. ¿Sí? La gente se sanaba. Lo que ven a continuación, por ejemplo, una mujer que murió, Dorcas murió, enfermó y murió, dice Hechos 9:37. Esta mujer Dorcas se enfermó y murió. Y entonces mandaron a llamar a Pedro. Y Pedro entró, la mujer estaba muerta, estaba como en una sala de velación, por decirlo así. Y dice que Pedro se puso de rodillas, verso 40. Se puso de rodillas Pedro, estoy en Hechos 9:40. Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, porque así le decían a Dorcas, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, estaba muerta. Este hombre Pedro oró, se postró, se puso de rodillas y desató una palabra con autoridad. Estaba muerta. Mis amados, estamos viendo Eneas, por ejemplo, un paralítico que lleva 8 años como paralítico y se levanta. Ahora vemos una mujer que había muerto, estaba en la sala de velación y se levanta. Había tanto de la unción del Señor en Pedro. Y Pedro, donde quiera que iba, pues imagínate la gente, la felicidad. Llegó Pedro, llegó la bendición. Y qué rico que tú vayas y la gente pueda ver en ti que en ti hay bendición. Que tú puedes orar, que puedes dar un consejo, que puedes bendecir a otros, que puedes ser un instrumento para que personas se sanen, obren milagros. Pero ¿qué es lo más importante? Dice la Escritura en el versículo 42 de Hechos 9. Esto fue notorio en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Se salvaron muchísimas personas, muchas personas. Se convirtieron al Señor muchísimas personas. Iglesia, quiero dejar este mensaje en tu corazón. Dios nos está hablando muy claramente y debemos tener
todo el temor reverente hacia el Señor y obedecer la palabra que Él nos está dando. Somos portadores de bendición. Y quiero alentarte que vayas donde hay necesidad e impartas poder de Dios. Que vayas y ores por un enfermo, impartas poder de Dios. Que vayas y ores por una situación dolorosa, crítica, que alguien esté pasando. Imparte el poder de Dios, ora por esas personas. Compárteles el Evangelio, compárteles la palabra. Pero vamos a impartir sobre otros porque somos portadores de bendición. Y lo más glorioso, lo más importante es que las personas se conviertan al Señor. La iglesia estaba creciendo, crecía y crecía, y nosotros tenemos que anhelar: Señor, hazme instrumento para que nuestra iglesia crezca, para que más familias se queden en la iglesia, te conozcan, más jóvenes lleguen. Entonces tú no tienes que estar pensando en los demás, si lo hacen o no lo hacen, tienes que hacerlo tú y creerlo en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra que tú nos das, Señor. Qué honor. Levanta tus manos y dile: Señor, qué honor, qué privilegio ser un portador de bendición tuya. Qué honor, qué privilegio ser comisionado con un mensaje, con una palabra, para compartírsela a otras personas, para que te conozcan, para que se arrepientan de sus pecados. Qué privilegio, Señor, tener la unción del Espíritu Santo, para que muchas personas sean transformadas, para que personas reciban milagros, sanidad. Úsame, Señor, con esa unción, para sanar, para liberar, para restaurar, para transformar vidas. Dile: Señor, aquí está mi vida. Tal vez el enemigo se ha querido robar a través de las presiones, de las distracciones, del pecado, de la tentación. A pesar de la confusión que hay en el mundo, se quiere robar toda tu atención, se quiere robar tu obediencia, se quiere robar tu fe, se quiere robar tu adoración. Pero hoy tú vas a decir: no, en el nombre de Jesús, diablo mentiroso, yo te reprendo. Ladrón, en el nombre de Jesús, yo te reprendo, Satanás. Y yo soy un portador de bendición. Levanta tu voz y confiésalo. Yo soy un portador de bendición. Y en el nombre de Jesús declaro, Señor, que tú me unges con el Espíritu Santo y que yo en tu nombre voy, Señor. Y dice: por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Por la mano, Señor, de tus hijos, de tu iglesia, de todo tu pueblo, Señor, vamos a orar, vamos a desatar poder de Dios. Vamos a hacer esos instrumentos de los milagros de Dios, de las bendiciones del Señor. Y entonces los que creían en el Señor van a aumentar. Los que crean en el Señor va a aumentar. Van a haber más personas, Señor. Y Padre, que haya una unción tan fuerte en nuestras vidas, que así como Pedro, su sombra caía sobre los enfermos para que ellos sanaran. Señor, úngenos de tal forma que por todas partes donde vayamos, Señor, podamos impactar, porque estamos portando tu bendición, Señor, para cambiar vidas, para salvar almas. Señor, tu palabra dice muy claramente que traían enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Todos eran sanados, y en el nombre de Jesús recibimos esa unción. Levanta tu voz y dile: yo recibo esta unción para ser un instrumento de bendición. Padre, en el nombre de Jesús, así como Pedro levantó a Eneas, estaba paralítico por 8 años, así como resucitó a Dorcas, Señor, así como la gente se convirtió al Señor, muchos creyeron, Señor. Padre, hoy yo te clamo, Señor, usa mi vida para desatar bendición, para desatar poder de Dios, Señor. Pedro se puso de rodillas y oró. Postrarnos ante el Señor de corazón y orar a Él y clamar para que Dios nos use. Pedro clamó por Tabita, por Dorcas. Pedro decía: Señor, aquí estoy, y empezó y se arrodilló, y luego empezó a desatar: Tabita, levántate. Dice que ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Impresionante, estaba en un féretro, estaba muerta. Esto fue notorio a Jope. Dice que muchos creyeron en el Señor. Finalmente, lo más importante de que seas un portador de bendición es que lleves a cantidades de personas
a que le entreguen su vida a Cristo, se arrepientan de sus pecados y reciban a Jesucristo como Señor y Salvador. Yo te invito para que tengamos esa sensibilidad, Señor. Mira la iglesia, Padre, y permítenos, Dios, ser esos portadores de bendición donde quiera que vayamos, cualquiera sea el problema, la circunstancia, cosas difíciles, Señor, vamos en tu nombre. Pedro no se desestabilizó emocionalmente. ¿Qué hago? Pero no, si está muerto, si está muerta, si está paralítico. No. Es Jesucristo te sana. Recuerda eso, no eres tú. Jesucristo te sana. Señor, te queremos honrar. Yo te invito para que entregues tus diezmos y tus ofrendas hoy. Y que podamos glorificar al Señor y alabarle, decir: Señor, aquí están mis diezmos, mis ofrendas, y yo quiero sembrar hoy por esa unción sobre mi vida. Quiero sembrar hoy para ser ese instrumento, para ser ese portador de bendición y transformar vidas, ambientes, circunstancias. Señor, lléname. Dile: lléname de ti, Espíritu Santo. Lléname de tu poder, de tu unción. Padre, yo bendigo toda la iglesia y tú nos estás enviando para desatar bendición donde quiera que vayamos. Tú nos estás enviando, Señor. Portamos la bendición no para quedarnos nosotros con ella, sino para compartirla, Señor, con otras personas que te necesitan. Bendice la iglesia y ayúdanos a ser obedientes, a evangelizar a otras familias, a traerlos a la iglesia, a prepararlos para que puedan disfrutar de ir a un encuentro, a formar discípulos, Señor, que también puedan empezar a reproducir la visión, también se puedan levantar para que ellos ahora le compartan a otras personas. Te lo rogamos, Señor. Guíanos, Señor. Te adoramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Un abrazo muy especial para todos. Vamos, portadores de bendición, con todo el fuego, con todo el gozo, con toda la pasión. Tú estás portando la bendición del Dios Todopoderoso. Eso es muy grande, es un honor, un privilegio. Ve e impártelo y desátalo sobre otros, y que veamos la iglesia crecer y ser más fortalecida. Les amamos muchísimo. Un abrazo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Familias Bendecidas, próximo domingo 8 de agosto. La ayuda de Dios es para ti. Necesitamos la fuerza del Espíritu Santo y la convicción de tu corazón para levantarnos en fe y superar la crisis. Te esperamos con brazos abiertos. Lugar campestre Piqueteadoro, Ciudad del Río. Tendremos transmisión por Facebook y YouTube. Visión Internacional, Casa de Dios para Todos.